nombrar al Tribunal de Conciliación dentro de las 24 horas siguientes, ¿sí? Veamos ahora el artículo 400 y nos establece aquí. Lo dispuesto en el artículo 383 de este código es aplicable para los tribunales de arbitraje. Será motivo de excusa para las vocales del tribunal el haber conocido del mismo asunto en conciliación, pero puede estar allanada por los delegados de ambas. Veamos el artículo 383, recapitulemos qué nos establece el 383, ¿sí? Y nos establece, si en el momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuviera algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente, a efecto de que se llame al sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá la medida disciplinaria que prevé el artículo 297. Entonces, jóvenes, tenemos que tener la claridad que cuando se mande a integrar el tribunal, ¿sí?, dentro de esas 24 horas siguientes, se vuelve a aplicar el mismo escenario. ¿Y cuál es? Que si alguno de los integrantes del tribunal de arbitraje tienen alguna causal de excusa o de impedimento, tienen que hacérselo saber a las partes antes de que el tribunal esté integrado, ¿sí? Así como lo manda el 383, porque además recuérdense que una vez integrado el tribunal, porque dice aquí que se aplica lo mismo, ya no caben recursos, excusas ni incidente alguno. Entonces, las partes sí tienen que tener la certeza o quienes integren el Tribunal de Conciliación. Repito que si tienen alguna causa que les impida, ¿sí?, que les impida integrar el tribunal, se lo tienen que hacer saber a las partes previo a que se integre el tribunal. Bueno, ahora veamos cuál es el plazo que dura este proceso de arbitraje. En el artículo 401 pueden consignarle ahí un epígrafe que se denomine sentencia de arbitraje o sentencia arbitral. Sentencia de arbitraje o sentencia arbitral. Y nos establece este artículo 401. Una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, lo que acabamos de ver a continuación hace un momento, que si hay alguien que tenga algún causal de impedimento o de excusa, tiene que hacerlo saber a las partes para que integre el vocal, salvo lo que dice aquí, que se esté allanada por los delegados de ambas partes. Puede ser que los delegados de ambas partes digan que no le aceptan la excusa y le permitan seguir continuando, pero eso ya es si las partes están de acuerdo. Bueno, dice, el Tribunal de Arbitraje se declara competente y dictará sentencia dentro de los 15 días posteriores. Durante este lapso no admitirán recursos, sus autos o providencias. Bueno, entonces ahora sabemos que el proceso de arbitraje dura 15 días. ¿Y qué diligencias va a hacer el tribunal durante estos 15 días que dura el proceso de arbitraje? Veamos el 402 y nos establece el 402, siguiendo con la lectura. El Tribunal de Arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias conjuntas, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 388. Interrogará personalmente a los patronos y a los trabajadores en conflicto sobre los puntos que juzgue necesario aclarar. De oficio o a solicitud de los delegados, ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo las de prueba, y si lo considere oportuno, recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las diversas materias sometidas a su resolución o sobre alguna o algunas de ellas. Veamos ahorita el 410, artículo 410, establece: los tribunales de conciliación y arbitraje pueden requerir de las autoridades y comisiones técnicas estatales y de las instituciones y personas relacionadas con el conflicto la contestación de los cuestionarios que les formulen con relación al negocio de que conozcan. Asimismo, pueden visitar y examinar los lugares de trabajo
y requerir de las partes los informes que estimen necesarios para el desempeño de su cometido. El entorpecimiento o la negativa injustificada que impidan la realización de estas diligencias serán sancionados con multa de 50 a 500 quetzales. Bueno, entonces si nos damos cuenta, jóvenes, durante estos 15 días que dura el proceso de arbitraje, la ley básicamente dota al tribunal de una libertad para requerir la prueba, para valorar prueba que le sea presentada o para solicitar técnicos al Ministerio de Trabajo o, como lo acabamos de leer, a cualquier otra institución o comisión técnica estatal o cualquier entidad que tenga que ver con el conflicto. Si ustedes se recuerdan, cuando vimos la conciliación, la ley sí establecía que una vez formado el tribunal, dentro de las 36 horas siguientes tenía que llamar llamaba a las partes a una comparecencia, pero que 2 horas antes los iba a escuchar por separado, para finalmente tenerlos juntos en una audiencia. Recuérdense que allá la ley, seguramente el legislador previó que estuvieran juntos en una misma audiencia ambas partes, porque definitivamente lo que sucede ahí es, recuérdense que el Tribunal de Conciliación no tiene facultades para ponerle fin al proceso. Si no se logra una conciliación, ellos emiten un pliego de recomendaciones y las partes van a solucionar la controversia, sea en el conflicto colectivo de carácter económico-social, a través de la huelga o el paro, o el arbitraje como lo estamos viendo actualmente. Entonces, probablemente por eso en ese momento la ley, digamos, prioriza que el tribunal tenga al mismo tiempo a las partes, porque tiene que convencerlos de que lleguen a una conciliación. Si se dan cuenta aquí en el artículo 402 y 410 que acabamos de leer, la ley no le establece un plazo, digamos, como si lo hace la conciliación de inicio, sino que acá se queda dentro del macro plazo de los 15 días que tiene para dictar sentencia y establece que puede oír a los delegados por separado o en permanencias conjuntas, o interrogar al patrón o interrogar a los trabajadores, o pedir de oficio o a solicitud de los delegados cualquier tipo de prueba. Si se dan cuenta aquí, no le deja un margen, solo le dice, una vez integrado el Tribunal de Conciliación, ustedes tienen 15 días para emitir la sentencia de arbitraje. Dentro de estos 15 días, ustedes tienen facultades para escuchar por separado. Si quieren conjunto a las partes, pueden interrogar solo al patrono, solo a los trabajadores, recabar información del Ministerio de Trabajo, o pueden recabar de otras comisiones técnicas estatales, de otras instituciones, etcétera. Lo que yo les decía, por ejemplo, si son instituciones del Estado, evidentemente el tema presupuestario siempre va a ser importante. Por ende, seguramente siempre se va a requerir un informe de finanzas públicas o la comisión técnica de presupuesto, etcétera, ¿sí? Pero entonces el Tribunal de Arbitraje tiene, digamos, la libertad, ¿sí? La libertad de llevar el trámite acorde a lo que le establecen estos 2 artículos. Bueno, ¿y qué tienen que resolver en la sentencia? Ahora veamos el artículo 403. El artículo 403 establece: la sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho de las que importen reivindicaciones económicas o sociales que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Se recuerdan que aquí hablamos del tema ultra petita. Pueden resolver, dice, cosas distintas de las solicitadas. Corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal y a la declaratoria del derecho que sea su consecuencia a los jueces de trabajo. Pero si aquellos no lograren ponerse de acuerdo, decidirá la discordia el presidente del tribunal. Bueno, ¿qué quiere decir estos 3 párrafos que acabamos de leer? Tratemos de llevarlo en orden. A ver, tenemos que recordar que cuando vamos a resolver una controversia de esta naturaleza,
Puede ser que estemos ante la aplicación de normas de derecho o ante la solicitud de reivindicación o de creación de nuevas condiciones económicas y sociales. Hablando de derecho, les pongo un ejemplo. Miren, en una municipalidad sucedió esto alguna vez. El alcalde le dijo a los trabajadores que ellos querían, o sea, los trabajadores plantearon que querían brindar un mejor servicio en la municipalidad, pero que para poder hacer esto posible necesitaban laborar horas extras. El alcalde estuvo de acuerdo con que laboraran horas extras, pero les dijo, miren, como no hay mucho presupuesto, van a haber horas extras para que demos un buen servicio, para ayudarlos a ustedes que ganen un poquito más, pero no se las vamos a pagar a como establece la ley, ¿sí? A 1.5 las horas, sino que se las vamos a pagar como una hora normal, ¿sí? Al tiempo, obviamente los trabajadores se asesoran y les hacen ver que ellos no podían renunciar a un derecho que está establecido en la ley. La ley establece cuál es la manera en que se debe pagar la hora extra y entonces ahí tuvieron que pelear una reivindicación. Ahí hablábamos de la aplicación de una norma de derecho. Era momento. Miren, la ley establece cuál debe ser la forma de cálculo del pago de la hora extra. Usted no puede basarse en una ley que no existe. Ahí hablamos, repito, temas de derecho que establece la ley, lo que acabamos de leer, que cuando sean esos temas, el que debe hacer las ponencias preferentemente es el juez. Cuando hablamos de interpretación de normas de derecho, cuando hablamos de la consecuencia jurídica que puedan tener ciertas reivindicaciones o creación de nuevas condiciones de trabajo, sí, le corresponden al juez. Y cuando hablamos de los temas, dice, la fijación de puntos de hecho, de preferencia a los vocales. ¿Y cuáles son los puntos de hecho? Las reivindicaciones económicas y sociales que hemos hablado en clase, por ejemplo, son el aumento de salario, más días de descanso, una licencia con goce de salario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la ley establece que esos puntos, sí, de preferencia, dice en el segundo párrafo, de preferencia la fijación de esos puntos que la hagan los vocales. ¿Sí? La ley, el legislador previó, a ver, el tribunal de arbitraje se va a conformar por 2 vocales que no sean abogados, que no sepan de leyes, pero que sí sepan del conflicto, que tengan experiencia como patronos y como trabajadores. Por eso ni siquiera los vamos a sujetar a las leyes del derecho común para que ellos apliquen derechos, sino que el sistema de valoración de la prueba es de acuerdo a su leal saber y entender, ¿sí? Entonces establece la ley de preferencia que el vocal, que es el representante de los patronos, y el otro vocal, que es el representante de los trabajadores, que ellos se pongan de acuerdo y que ellos establezcan de común acuerdo si debe haber un aumento del 5%, si no es recomendable dar aumento, si hay que dar 4 días de vacaciones, si solo hay que dar uno, no hay que dar ninguno, acorde a las necesidades de cada empresa y las posibilidades del patrón. Entonces, establece la ley que si no se ponen de acuerdo, entonces el que decide es el juez. Si el representante de patronos dice no hay que dar aumento y el representante de otros trabajadores dice que hay un aumento del 5%, el que termina decidiendo es el juez. Quien además establece la ley, repito, es quien debe hacer preferentemente las propuestas de las peticiones de derecho. Ahora, establece también este artículo que acabamos de leer, ¿sí? Acabamos de ver este artículo que acabamos de leer, que nos establece, dice, en cuanto a estas últimas, cuando hablamos de estas últimas, ¿de qué estamos hablando? De las reivindicaciones económicas y sociales. Puede el tribunal de arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Quiere decir, jóvenes, que el tribunal, que esta es una de las características especiales del derecho colectivo, sí tiene estas facultades de resolver ultra petito. Un ejemplo. Puede ser que en una institución del Estado o en una empresa
su presupuesto asignado o sus ganancias sean muy sólidas, muy sólidas. Y de repente los trabajadores están pidiendo un aumento del 5% de salario y el tribunal de arbitraje logra determinar, ¿sí?, que tanto el presupuesto o si es una empresa privada, las ganancias realmente reflejan que pueden darle a sus trabajadores un aumento del 10 o del 12% y que eso no va a mermar las finanzas de la empresa, no pone en peligro la continuidad de la empresa, ¿sí? Eso lo puede determinar el Tribunal de Conciliación, a eso se refiere este apartado, en donde puede el Tribunal de Conciliación decir, miren, pero si ya vimos que la institución es muy sana financieramente o la empresa tiene ganancias muy buenas, ¿por qué vamos a dar un aumento solo del 5% cuando la inflación viene creciendo año con año y seguramente en un año o 2 años máximo vamos a estar nuevamente con un conflicto planteado? ¿Sí? Un conflicto planteado simple y sencillamente porque las condiciones van a sobrepasar otra vez a los trabajadores. Previendo evitar el conflicto, que es la naturaleza de esta norma, puede el tribunal de arbitraje resolver cosas distintas. Trabajadores, ustedes pidieron un 5%, pero revisando las finanzas de su patrono, determinamos que es factible darles un 10 o un 12% de aumento de salario, ¿sí? Y buscar que con ello, ¿qué?, se corre el riesgo de un conflicto en el futuro. ¿Vamos bien hasta ahí o hay dudas o consultas? ¿Todo claro? Todo bien, licenciado, gracias. Todo bien, Dick. Buenísimo. Bueno, entonces vean, ¿cuánto es el tiempo? Veamos el artículo 405 ahora, veamos el artículo 405. Y nos establece: la sentencia arbitral es obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el cual no puede ser inferior a un año, ¿sí? Bueno, entonces ya el código le está estableciendo al Tribunal de Conciliación, usted va a colocar cuál es el plazo por el cual va a regir esta sentencia arbitral. Recuérdense que la sentencia arbitral se convierte en un instrumento de normación colectiva con aplicación obligatoria para las partes, de cumplimiento obligatorio. Entonces la ley establece acá que el plazo no puede ser inferior a un año. Ahora, vean, hay una diferencia aquí con los pactos y los convenios colectivos. ¿Se recuerdan ustedes que vimos que, por ejemplo, cuando un pacto colectivo de condiciones de trabajo ya va a vencer, si una de las partes está interesada en que se negocie un nuevo pacto, debe denunciar el pacto con un mes de antelación, ¿se recuerdan? Y que si no denuncia el pacto con ese mes de antelación, una vez que culmine la vigencia de ese pacto, este se entiende renovado automáticamente por el mismo plazo de la vigencia anterior. Es decir, si el pacto colectivo era de un año y no se denuncia, el pacto se renueva por un año más. Si el pacto colectivo era de 3 años y no se denuncia para renegociar el mismo, se entiende renovado por 3 años, ¿sí? Eso lo establece el código, vaya por el artículo 51. Bueno, en la sentencia arbitral, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, no figura un tema de la denuncia. ¿Qué quiere decir? Que como no hay una obligación de la ley de que la sentencia se deba denunciar cuando va a vencer, a diferencia del pacto colectivo, ¿sí?, en la sentencia de arbitraje, por ejemplo, si estaba el plazo de vigencia para un año, si este vence, no se renueva automáticamente, ¿sí? Recuérdense que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. No quiere decir que si vence un año se pierden los derechos, para nada. Simplemente se mantienen los mismos derechos que en la sentencia, pero a diferencia del pacto colectivo de condiciones de trabajo, que sí requiere el requisito de la denuncia de un mes previo a su vencimiento, aquí no. Aquí la ley no impone la obligación de denunciar la sentencia. ¿Por qué?
Porque no fueron las partes las que de común acuerdo decidieron el plazo. En un pacto colectivo de condiciones de trabajo, las partes de común acuerdo deciden la vigencia. En el tribunal de arbitraje, el tribunal es quien discrecionalmente, cumpliendo con este plazo mínimo de 1 año, determina la vigencia del mismo y por ende no se hace necesaria la denuncia de la sentencia, sino que una vez vencido el plazo del arbitraje de la sentencia, porque antes no se puede hacer una nueva negociación, pero una vez vencido el arbitraje, le da derecho a las partes para que puedan continuar con o puedan plantear una nueva negociación. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Agotado entonces el trámite de la conciliación, que ya vimos que es súper sencillo, nos vamos a ir ahora al último tema, que son los recursos en materia colectiva, ¿sí? Los recursos en materia colectiva. A ver, ya vimos que en el artículo 383 nos habla que contra el Tribunal de Conciliación no se acepta recurso alguno. ¿Se recuerdan que esa etapa sí tiene la claridad que no admite recurso alguno? Una vez conformado el Tribunal de Conciliación, dice no se admitirá excusas, incidentes ni recusación. No hay recursos que se puedan plantear. Y eso también primordialmente porque recuérdense que el Tribunal de Conciliación, como les digo, no tiene facultades de ponerle fin al conflicto. Bueno, pues como ya vimos que una vez planteado el conflicto ante el Tribunal de Conciliación no se pueden interponer recursos, seguimos. La siguiente resolución esencial que se da dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social es el que se regula en el artículo 394, segundo párrafo. Artículo 394, segundo párrafo, en donde nos establece que el pronunciamiento definitivo, ¿sí?, para declarar que el movimiento es legal o ilegal, lo hace la Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Esto quiere decir que como esa decisión ya se elevó en consulta a la sala para que ellos emitan el pronunciamiento definitivo y son ellos los que conocen los recursos de alzada en contra del pronunciamiento definitivo que hace la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, no cabe tampoco recurso alguno, ¿sí? Por estas dos causas, repito, porque ya se elevó en consulta y resolvió quién resuelve los recursos de segunda alzada, ¿sí? De alzada o de segunda jerarquía. Y entonces, por esa razón, como ya es la sala la que resuelve, este auto tampoco es apelable, ¿sí? El auto que resuelve sobre la legalidad o la ilegalidad de la huelga o el paro no es apelable. Bueno, ahora, entonces vamos cayendo a cuenta que lo que sí es apelable, ¿sí? Lo que sí es apelable son aquellas resoluciones definitivas que le ponen fin al conflicto, ¿sí? Y vamos a encontrar que dentro del ámbito del derecho colectivo de trabajo hay dos resoluciones que le ponen fin al conflicto. La primera es, dentro del conflicto colectivo de carácter económico-social, la resolución que el juez emite determinando si la huelga y el paro son justos o injustos. Eso le pone fin al conflicto colectivo de carácter económico-social. Y otra resolución que le pone fin, ¿sí?, a los procesos dentro del derecho procesal colectivo, específicamente dentro del arbitraje, es cuando se emite la sentencia de arbitraje. Estas dos resoluciones dentro del conflicto y dentro del arbitraje son las que le ponen fin a la controversia, aquella controversia que inició incluso extrajudicialmente por mandato legal. Entonces, ahora veamos en el artículo 404, y le podemos colocar ahí un epígrafe que se denomine apelación o recurso de apelación, como les sea, lo puedan ustedes ubicar de mejor manera, apelación o recurso de apelación.
y establece, artículo 404. En caso de apelación presentada dentro de los 3 días siguientes de notificado el fallo a las partes, se elevarán los autos a la Sala de Apelación de Trabajo y Previsión Social, quien dictará sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores al recibo de los mismos, salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual debe evacuarse antes de 10 días. Entonces, esta apelación, jóvenes, ojo, esta apelación es exclusiva para la sentencia arbitral. Repito, esta apelación es exclusiva para la sentencia arbitral. Entonces, si yo no estoy de acuerdo, ¿sí?, con la resolución de una sentencia arbitral, me establece el artículo 404 que yo tengo 3 días para interponer mi recurso de apelación. ¿Y ante quién lo voy a interponer? Ante el tribunal en el que se constituyó el tribunal de arbitraje, ante ese juzgado. Este juzgado eleva las actuaciones a la sala, la ley no regula en qué plazo deben elevar las actuaciones a la sala, ahí si hay una falencia debería determinar un plazo, porque si no obviamente le deja al juzgado abierto a que lo pueda hacer en un día, 20 días, 30 días, etc. Aquí debería haber regulado un plazo por la importancia que está en juego un instrumento de normación colectiva, que hay hasta un punto de tesis, creo yo, que sería muy bueno poner adelante, Giancarlo. Para don Chelico, perdón, hacer una pregunta. Ante el tribunal de arbitraje, hijo, que se interpone, ¿verdad? Ajá, digamos, ante el juzgado en donde está integrado el tribunal de arbitraje. Recuérdense que en cada juzgado de primera instancia, trabajo y previsión social, hay un tribunal de arbitraje. Entonces, ante ese juzgado se interpone el recurso de apelación. Gracias, Lico. Bueno, entonces les decía, 3 días para interponer el recurso. Se eleva a la sala y dice que una vez recibidos los autos, la sala debe dictar sentencia dentro de los 7 días siguientes, salvo, dice, que ordene alguna prueba para mejor proveer, la que debe evacuarse antes de 10 días. Entonces, si el tribunal de la sala de apelaciones considera que debe dictar un auto para mejor proveer, el trámite ya cambia, es 3 días para interponerse, se eleva a la sala, 10 días para el auto mejor proveer, y vencidos esos 10 días, entendería que 7 días para dictar sentencia. Este sería, repito, el recurso de apelación en contra de lo resuelto por el tribunal de arbitraje. Ahora, ¿qué recurso podemos interponer en contra de la resolución del juez de primera instancia de trabajo y previsión social, donde declaró que la huelga era justa o injusta, o donde declaró que el plazo era justo o injusto? Entonces, ahora regresemos al artículo 365, ¿sí? Artículo 365, y aquí vamos a poder hacer uso también ante la inconformidad de nuestro recurso de apelación, pero el trámite es distinto. Ojo ahí con los fundamentos legales, porque son trámites distintos. Entonces, artículo 365, literal B. Artículo 365, literal B. Y establece: de la apelación que debe interponerse dentro del 3er día de notificado el fallo. Hasta ahí empiezan igual, ¿sí? Vamos ahora al artículo 368. Recibidos los autos en la sala de apelaciones de trabajo y previsión social por apelación interpuesta, dará audiencia por 48 horas a la parte recurrente, a efecto de que exprese los motivos de su inconformidad. Vencido este término, se señalará día para la vista, la que debe efectuarse dentro de los 5 días siguientes, y dictará sentencia 5 días después, bajo la estricta responsabilidad de sus titulares. Entonces vean que el trámite aquí ya cambia. Esta apelación, repito, en contra de lo dictado por el juez de primera instancia de trabajo y previsión social,
que le puso fin al conflicto colectivo de carácter económico y social, dice que se va a interponer dentro de 3 días. Que recibidos los autos por la sala, le va a dar una audiencia de 48 horas a la parte inconforme para que exprese los motivos de su inconformidad. Que evacuada esta audiencia le va a dar por 5 días a ambas partes audiencia para que den sus argumentos de la vista, y que una vez vencida la audiencia de la vista debe dictar sentencia 5 días después. Son 3 días, 48 horas, 5 días de vista, 5 días para emitir la sentencia. Pero, se recuerdan que esto lo vimos el semestre pasado, pero aquí puede haber una variación. Sigamos leyendo ahora el 369. Si dentro del término de 48 horas concedido al recurrente, este pidiere que se practicare alguna prueba denegada en primera instancia, en la cual hubiere consignado su protesta, el tribunal, si lo estima procedente, con noticia de las partes, señalará audiencia para la recepción de la prueba o pruebas solicitadas, que deben practicarse en término de 10 días. Practicada la prueba o vencido dicho término, la sala, dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, dictará la sentencia. Y recordemos, veamos rapidito el artículo 356. Artículo 356. Y nos establece el 356. Los tribunales de trabajo y previsión social no admitirán pruebas extemporáneas, contrarias a derecho o impertinentes. En caso de denegatoria de recepción de pruebas, los litigantes tienen derecho a que se haga constar su protesta y a solicitar la recepción de estas en segunda instancia, y la sala resolverá lo procedente. Entonces, ojo, que cuando se trata de pedirle a la sala de la Corte de Apelaciones que se reciba una prueba que no fue recibida en primera instancia y que fue debidamente protestada por el interesado, cambia el trámite del proceso. Entonces ya vemos que se interpone dentro de las 3 horas, se le da 48 horas de audiencia al recurrente, pero cuando él pide que se valore prueba que se dejó de valorar en primera instancia, entonces se debe practicar la recepción de esta prueba, si así lo considera la sala, en un término que no exceda de 10 días, y ya va a emitir sentencia en un término no menor ni mayor a 10 días. ¿Sí? Recordemos la importancia que tiene la apelación. Veamos el artículo 367 y nos establece: interpuesto el recurso de apelación ante el tribunal que conoció en primera instancia, éste lo concederá si fuera procedente y elevará los autos a la sala de apelaciones de trabajo y previsión social. Produce efectos suspensivos la apelación contra las sentencias y autos que pongan fin al proceso. Es decir, si se interpone una apelación en contra de la sentencia arbitral o se interpone una apelación en contra del auto que declara la justicia o la injusticia de la huelga o el paro, esta apelación produce efectos suspensivos. Es decir, que esos instrumentos de normación colectiva no pueden entrar a regir, no pueden cobrar vigencia hasta que se hayan resuelto los recursos, ¿sí? Los recursos. Bueno. Y finalmente, un recurso o 2 recursos que caben en contra de las resoluciones, tanto de primera instancia como de segunda instancia, son los recursos regulados en el artículo 365, literal A. Literal A. Y son los recursos de aclaración y ampliación, que deben interponerse dentro de 24 horas de notificado el fallo.
La aclaración se pedirá si los términos de la sentencia son obscuros, ambiguos o contradictorios, a efecto de que se aclare o rectifique su tenor. La ampliación se pedirá si se omitió resolver alguno o algunos de los puntos sometidos a su juicio. Entonces, jóvenes, incluso en contra de lo resuelto por las salas de la Corte de Apelación de Trabajo y Previsión Social, se pueden interponer los recursos de aclaración y ampliación. El plazo para interponer dichos recursos es de 24 horas, ¿sí? De 24 horas. Como la ley ya no nos regula nada más, jóvenes, ¿se recuerdan los que esto lo vimos el semestre pasado? Entonces tenemos que integrar norma, ¿sí? Tenemos que integrar norma. Y entonces hagamos una anotación, aparte a la par de la literal A, haciéndole una referencia al artículo 597 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? En el artículo 597 del Código Procesal Civil y Mercantil se establece, ¿sí?, que interpuestos los recursos de aclaración o de ampliación, se va a dar audiencia por 2 días a las partes comunes. Se interpone dentro de 24 horas, se le da audiencia a las partes por 2 días y finalmente el artículo 325 nos establece: los decretos deben dictarse dentro de las 24 horas y los autos dentro de 3 días. Es decir, que el recurso de aclaración y de ampliación que se resuelve con un auto se va a resolver 3 días posteriores al que se agotó la audiencia común a las partes. Entonces, repito, el recurso de aclaración y ampliación se interpone 24 horas, integramos el 597 Código Procesal Civil y Mercantil, 2 días de audiencia a las partes, y vencida esta audiencia, se debe emitir el auto que resuelve el recurso a más tardar dentro del 3er día de haber agotado la audiencia común a las partes. ¿Dudas o consultas de lo que hemos visto hasta aquí, jóvenes? No hay dudas, claro, los 2 recursos de apelación con sus distintas modalidades, aclaración y ampliación. ¿Todo claro? Bueno, entonces, jóvenes, con eso damos por concluido nuestro programa relativo a Derecho Procesal del Trabajo 2, un curso bastante accesible. Creo que ya todos vieron sus notas, creo que la mayoría está bastante bien. Ya el día miércoles, jóvenes, ya no tendríamos clase porque hemos hoy culminado pues con nuestro programa. Creo que ya no hay dudas, el contenido es pequeño, la verdad, para el examen final. Viene solo lo que vimos la semana pasada y esta semana, desde la justicia, la injusticia, los movimientos de huelga y de paro, lo relativo al arbitraje, trámite del arbitraje y los recursos. Estaba viendo que el examen nos toca el viernes 29, cabal, el último día hábil de trabajo de la U, que es el día de la fiesta de cierre de los del 10º semestre. Entonces voy a tratar de hacer un examen sencillo para que en media hora ya nos estemos echando la primera, ¿verdad ustedes? Así, ya despreocupados. Uno de 5 preguntas, Lick. De 5, pero se juegan 6 puntos en cada pregunta. Yo lo hago. Pero falla una, pierde 6 puntos. No, un examen normal. Uno de 10 a 3 puntos. Uno de 10 a 3 puntos, tal vez. Si nos vamos rápido. Echar la primera, ya. Mucho. Disculpe, y el miércoles no podríamos hacer repaso. De las 3 clases que vimos. Sí, hay algo que se nos pueda pasar. Déjenme pensarlo, porque se me complica un poco el miércoles, pero les confirmo mañana o el miércoles. María Fernanda, adelante. Si hay dudas, tenemos tiempo. Licenciado, una consulta. ¿Siempre utilizaremos las leyes? Sí, siempre con código humano. Aquí lo que tratamos de aprender es manejo del código. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes?
No, Lick, todo claro, la verdad, muchas gracias. Bien, ahora o callen para siempre. Bueno, entonces Excelente, Lick, gracias. nos vemos, si no nos vemos antes, nos miramos el día 29 de noviembre, entonces jóvenes. Que tengan un buen descanso. Gracias, Lick. Gusto conocerlo. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, licenciado. ¿Será que le puedo consultar algo, Lick? Jóvenes. Sí,